Muy bien, pues buenos días. Sí, ese es mi nombre, me llamo Daniel Pujol. ¿Qué puedo decir? Estoy casado, tengo dos hijas. Hoy he venido aquí con mi suegro y las niñas, mi mujer está enferma, entonces así es un placer. Estuvimos aquí creo que hace unos 3 años y conocemos también aquí varias personas y la verdad que siempre la acogida es muy buena. Así que nada, me formé, hice periodismo en su día y como muchos periodistas acabamos haciendo cualquier otra cosa que no es periodismo y en estos momentos me dedico al ámbito de la educación superior, ¿vale? Y hoy tengo el privilegio de hacer lo que realmente en mi vida más me gusta, que es hablar de Dios. En su momento, cuando tenía aproximadamente 17 años, dejé la iglesia, aunque mi papá fue pastor y siempre estuve en el ámbito eclesial. Y años después, cuando yo ya no iba ni a campamentos cristianos, ni a iglesias, ni nada, tuve un encuentro con el Espíritu Santo, con Jesús, en mi habitación, y eso fue lo que realmente cambió absolutamente mi vida. Así que, gracias a Él, que dio su vida por todos los que estamos aquí, y yo ruego al Señor, y me dirijo a Él muy brevemente, para que también Él ilumine nuestros corazones cada día. Así que, Padre, te doy las gracias por el privilegio de saber que tú estás presente en espíritu y que tú sigues hablando hoy día a nuestros corazones, y te pedimos que lo puedas hacer también hoy a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué bonito, ¿no? Lo de la presentación de Benjamín. A mí me encantan siempre que hay una presentación de bebés, y una cosa que me ocurrió hace un tiempo, y es que estaba yo volvía de trabajar, y justo en el mismo edificio, cuando yo giro a la derecha ya para prácticamente 100 metros de llegar a casa, hay una frutería. Entonces muchas veces lo que hago es aprovechar que estoy cerca y compro, y mi mujer me envía algunos WhatsApps, acuérdate de pillar eso, lo otro. Entonces yo me meto en la frutería y compro algo, y estuve haciendo cola para pagar, y delante de mí había una señora que era una señora mayor, y se hizo un lío a la hora de pagar porque tenía el bolso y dentro tenía el monedero. Entonces lo que ella quería hacer es sacar el monedero, pero tenía llaves, tenía un montón de cosas y no podía. Al final cogió el bolso y cayó todo encima de lo que es el mostrador, ¿no?, para pagar. Y ella dijo una cosa, dijo: ¡ay, es que la edad no perdona! Y dice: no puedo creer que vaya a cumplir ahora 80 años. Entonces yo, que estaba detrás, no me preguntéis por qué hago este tipo de cosas, no lo sé, pero de repente se me ocurrió preguntarle: oiga, perdone y disculpe, ¿y si usted se pudiera quedar en una edad, a cuál sería? Y ella se gira y dice: ¿yo a los 40? Yo, si pudiera, me hubiera quedado siempre en los 40 años. Y eso es curioso, porque ella misma dijo: bueno, cuando yo era más joven, en realidad me hubiera quedado a los 17. Y yo quería preguntarte a ti, ¿tú a qué edad te hubieras quedado? ¿A qué edad os habríais quedado? Bueno, ¿alguna vez os habéis encontrado en una situación donde os pregunten, ¿no?, ¿a qué edad te quedarías? Normalmente lo que pasa es que si tú tienes 80 años, te quedarías en torno a corte a la mitad, más o menos, ¿no? Si tú tienes 50 y pico años, te vas más abajo, a lo mejor 25, 30. Si tú tienes 40, a lo mejor te dirías: pues mira, yo a los 25 estaría de maravilla, ¿no? Y tú vas bajando, y entonces tu idea es estar más joven, pero si bajas mucho, te encuentras con los adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú preguntas a un chico de 12 años o 13 o 7, que ya son adolescentes con 7 hoy, pero entonces tú preguntas y dices: ¿tú a qué te quedarías? No, yo quiero tener más. Si tú bajas mucho la edad, las personas quieren ser más mayores de lo que son. ¿Y eso por qué ocurre? Porque los jóvenes pequeños, anhelan autonomía y no dependencia.
¿Y por qué ocurre que los mayores les gustaría estar en una edad más joven? Porque los mayores anhelan fuerza y no autonomía. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Te quedarías con la edad de Benjamín? ¿Os quedaríais en, no sé qué edad tiene, pero meses, ¿no? Yo me lío con el tema de los 18 meses, 24 o tal. ¿A qué no? ¿Por qué? Nadie dice, yo me quedaría siendo bebé, yo me quedaría teniendo 1 año, yo me quedaría teniendo 2. La razón por la cual nadie se quiere quedar en esta edad es porque no tienes autonomía, no tienes fuerza y tienes toda dependencia. Esa es la razón. Y quiero leer un texto que se encuentra en Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, y dice lo siguiente, que probablemente lo habéis leído en otras ocasiones, dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondiendo Jesús les dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Es raro, ¿no? Si tú lees primera vez la Biblia por primera vez, a lo mejor hoy aquí hay personas que no están tan habituadas a leer la Biblia. ¿Os imagináis que alguien os dice: es necesario que nazcas de nuevo? Dirías: qué raro. ¿Es tan raro o no es tan raro? Porque muchas veces nosotros tenemos en la mente como que lo que dice la Biblia es como... Pero si tú escuchas a la sociedad, si tú analizas nuestra cultura, te darás cuenta que lo que dice la Biblia no está tan alejado de la realidad. Yo no sé si os acordáis, en agosto de 2008 hubo uno de los peores accidentes aéreos en España. El vuelo de Spanair JK 5022 se estrelló en Madrid, en la pista de despegue, causando 154 muertos. Hubo solo 18 personas que sobrevivieron. Una de ellas se llamaba Beatriz Reyes, para esa época con 41 años. Y cuando ocurrió el desastre, después le hicieron una entrevista a esta mujer. Y ella dijo lo siguiente, cito textualmente lo que ella dijo. Dice: yo me agarré al sillón, no hice nada especial, fui consciente de que era un accidente cuando el estómago me subió y me bajó y sentí un golpe. Dice: soy afortunada, el 20 de agosto nací de nuevo. El octubre pasado, en España tuvimos la Dana, concretamente afectó importantemente Valencia, como sabemos, en octubre, y después de todo el desastre, y se hicieron entrevistas a algunas personas, una de ellas es Conchi, si lo buscáis también podéis llegar a verlo por internet, y dijo lo siguiente, dice: yo fui a trabajar cuando ni siquiera llovía. Llegué a casa alrededor de las 6:30 y de repente escuché ruidos, gritos en la calle, vi coches moviéndose en todas direcciones y la gente decía que venía agua. Me quedé en la furgoneta distraída, hablando por teléfono con mi padre, quien me decía que no iba a pasar nada. No me di cuenta de que la gente ya la estaban evacuando y veía coches viniendo hacia mí a toda velocidad y el agua cada vez era más fuerte. Y fue en ese momento cuando me solté del árbol al que estaba cogida y me sujeté en una barandilla, pero esta se cayó, iba directa a un ascensor. Entonces otro hombre apareció y me rescató. Y ese día volví a nacer de nuevo. Sabemos
que estas personas no volvieron a entrar en el vientre de su madre y nacer, ¿no? Y en cambio, a ninguno de nosotros nos suena raro que dieran o que comentaran esta expresión, porque todas ellas superaron una situación muy traumática y ninguna la superó por sus propias fuerzas. Fueron liberados, pero no por sus propias capacidades. Y aunque sabemos que estas personas no entraron en el vientre de su madre, podemos entender perfectamente por qué dicen que ellas nacieron de nuevo. Estas personas siguen viendo con los mismos ojos, siguen pensando con el mismo cerebro, no tienen otro, siguen hablando con los mismos labios, pensando con la misma mente, pero no ven la vida igual. O no lo vieron durante ese tiempo. ¿Qué tiene que ocurrir en nuestra propia vida? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para que nosotros también podamos nacer de nuevo? Hay una cosa que es común a todas estas personas, y es que todas ellas tuvieron que enfrentar la amenaza de la muerte. Sin estar amenazados de muerte, es imposible que tú llegues a la conclusión después de que tú hayas nacido de nuevo. No es posible. Nos lo enseña el mundo, porque lo vemos con estos ejemplos. No es lo mismo saber que tú vas a morir un día que saber qué día vas a morir. No es para nada lo mismo cuando te comunican una enfermedad grave que tú no tenías presente y de repente te encuentras con que ahora te han hecho un diagnóstico y ese diagnóstico realmente te pone en sentencia de muerte. Cuando detectaron la enfermedad a mi padre, él murió hace casi 20 años ya, cuando se la detectaron, yo me acuerdo que un día estábamos en casa, él quedó con un amigo y le explicaba justamente lo de la sentencia de muerte que él estaba viviendo, ¿no? Y recuerdo que luego hablé con él y él me dijo, no me ha entendido lo que yo le quería explicar. Estábamos hablando y él me dijo, no, si yo cuando salgo de casa siempre lo primero que hago es ponerme el casco, porque no sabes, a lo mejor puedes tener un accidente y puedes morir, es verdad. Y él decía, pero una cosa es saber que tú puedes morir en alguna ocasión y otra es que tú tengas la fecha de caducidad exacta de cuando tú vas a morir. Porque cuando te ponen en tu vida una sentencia de muerte, de repente la vida cambia absolutamente rápido. ¿Sabes? En la Guerra de las Galaxias, cuando están que hacen a la velocidad de la luz y las estrellas hacen... De repente esto es lo que ocurre cuando tú captas que tienes sentencia de muerte y tienes fecha de caducidad. Eso es lo que ocurre. Que en lugar de estar ahí haciendo scroll en el móvil, arriba y arriba y arriba, entonces empiezas a decir, tengo que aprovechar los días que me quedan porque me queda poco tiempo. No, a lo mejor en tu mente antes pensabas, ¿qué pensabas que ibas a durar antes? Pero de repente todo cambia. Todo cambia. Y ahora te angustias. No por los likes, no por tus contactos, no por los comentarios que hacen otro. Te angustias porque ¿cómo vas a aprovechar el tiempo que queda? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De repente cada minuto en mi vida se ha vuelto importante y trascendente. ¿Cómo voy a seguir viviendo así con la sentencia de muerte? La palabra sentencia, ¿quién la da la sentencia? Un juez. Y las sentencias del juez son irrevocables. Este año tuvimos una visita en casa de unos buenos amigos de Colombia. Es un país que realmente aprecio mucho y tengo la oportunidad de ir prácticamente cada año. Y estuvieron y quedamos con ellos y este amigo tiene exactamente la misma enfermedad que tenía mi padre. Y se la diagnosticaron en 2007, justamente el año que murió mi padre. La esperanza de vida es bajísima porque no hay cura. Entonces, la carambola de sangre compatible, etcétera, es muy compleja. Y
Y ¿sabes? Él lleva 18 años, que esto es inaudito, eso sí, con un par de autotransplantes, etc. Y me comentaba, ¿no?, que cada mañana con su esposa, cuando su esposa le dice, ¿cómo estás?, él responde siempre, rompiendo estadísticas, cariño, rompiendo estadísticas. Porque él tiene paz en su corazón. Cuando le pusieron la sentencia de muerte, él no conocía a Dios. Fue a través de la enfermedad que él vio su propia situación y su propia condición humana, pidió perdón a Jesús y creyó en él, se entregó y cambió su vida. Y ahora él tiene paz y ahora él disfruta de cada momento, de cada día nuevo que vive, está puramente agradecido. De verdad que está agradecido. Y hay una cosa sobre el agradecimiento que sí que me parece súper interesante de pensar. ¿No os habéis dado cuenta que nosotros, como personas humanas, si crees o no creas en Dios, en este sentido da igual, cuando hay algo de lo cual tú has sido liberado, de mucha presión o de lo que sea, tú automáticamente, tu expresión es dar gracias. Entonces verás que la gente simplemente es que hay situaciones que las superas en la vida y solo puedes dar gracias. ¿Y gracias a qué? Pues gracias al universo, gracias a cualquier cosa, pero no puedes dejar de agradecer por esa liberación. ¿Y cómo puede ser que no de forma racional, sino espontáneamente el ser humano tenga esa necesidad de agradecer? Porque cuando tú eres liberado, tú dices, wow, he sido liberado, espera, debería dar gracias, ¿no? Pues gracias, no, es como, surge espontáneamente. Eso es lo que ocurre. Y hay algo interesante aquí, porque tú no das gracias a la cafetera por hacerte café, ni das gracias a la lavadora por haberte limpiado la ropa. Pero mira, cuando es algo que tiene que ver con tu experiencia vital, ¿qué hacemos? Os comparto una situación que estábamos en casa no hace mucho, por una tarde. Entonces nos dividimos en casa, mientras mi mujer está con mi hija mayor y ahí están practicando matemáticas, etc. Los que somos de letras nos quedamos en la cocina. Y entonces yo me quedo con la peque y mientras voy cocinando nos ponemos música y bailamos, etc. Y papá, dice, quiero que me pongas esa canción, una canción de Chayanne. ¿Chayanne? ¿Pero qué os enseñan en la escuela? Sí, ponme esa canción. Y entonces pusimos la canción de la Madre Tierra. Entonces yo quiero leerla, ¿vale? Solo una estrofa. Dice lo siguiente. Dice, debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida. ¿Vale? Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, la. Y dice, es que me veo tentando pero no. Y dice, cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. ¿Os funciona? Come on. ¿No? Y dice, siempre que llueve escampa, con consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, 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 que llama a tambor. ¿Veis la profundidad, Pero dice, a ver, es broma. Pero dice, tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. ¿Has visto lo que hacemos? Cuando tiene que haber algo con lo existencial y tenemos que estar agradecidos, somos capaces incluso de personificar un objeto para darle las gracias, porque lo que es absurdo es dar gracias a una cosa, como decíamos con la cafetera o con la lavadora, pero como hay cosas tan importantes en nuestra vida de las cuales tenemos que dar gracias, soy capaz de transformar el planeta Tierra y personificarlo, porque mi necesidad es dar gracias y no se lo voy a dar a Dios. ¿Me explico? Esta es la realidad del ser humano natural. Es así. Y estas cosas las aprendes escuchando y viendo tu entorno y leyendo la Biblia. Porque no es un libro retrógrado, es el libro más actual que existe. Y si estuviéramos solos en una isla desierta, sin personas,
a 1000 kilómetros a la redonda, nosotros seguiríamos buscando a alguien a quien dar las gracias, porque el ser humano tiene una necesidad intrínseca de ser agradecido con el libertador, con su libertador. Y esto es así. Otro ejemplo, vida cotidiana, esto ha pasado también y lo pudimos ver, yo lo vi leyendo las noticias. Se ve que una mujer en el autobús de Barcelona estaba en el autobús y un hombre le detectó un melanoma en la piel y le dijo, perdona, ¿te has mirado? Y dijo, no. Pues cuando te bajes del bus, vas rápidamente al hospital. Y se bajó del bus y ya está. Entonces, ¿ella qué hizo? Contactó con los medios de comunicación para explicarles que gracias a ese hombre pudieron haber atacado cuando debía la enfermedad del melanoma. Pero fíjate, ¿y qué hizo? Pidió a los medios que por favor, si podían publicar una nota de prensa, que es yo lo que leí, porque ella tenía la necesidad de contactar con aquel que le reveló la verdad de su condición, aunque no le gustaba, que es lo que nos pasa cuando vamos al espejo, porque vas al espejo y hay cosas que tampoco te gustan, pero es la realidad, es lo que es. Entonces, él le explicó y gracias a esa realidad que no le hubiera gustado escuchar nadie de nosotros quisiera escuchar, pudieron atajar el problema en el momento adecuado. Y pudo dar gracias a alguien y no a algo. Entonces, hemos leído, ¿no?, que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, que era prominente y que era reconocido entre todos los judíos. Y este vino a Jesús de noche. Probablemente ya lo habremos escuchado muchas veces, ¿no?, pero aquí es un detalle que no pasa desapercibido, y es que por qué aquí el autor, en este caso Juan, nos indica que fue de noche. Porque cuando tú no quieres que te vean haciendo algo, pues es mejor actuar de noche que actuar de día. Por eso la gran mayoría de los delitos se cometen en la noche y no en el día. Y en ese momento está claro que no estaba cometiendo un delito, pero sí pudiera haber sido percibido por los mismos fariseos como, este nos está traicionando, ¿realmente estás creyendo en este Jesús? Entonces lo que hizo él fue ir de noche, porque sabemos perfectamente, y lo dice Jesús también en Mateo 23, que en boca de Jesús dijo, los fariseos, los religiosos en ese momento, lo que hacen todas sus obras es para ser vistos por los hombres. Por lo tanto, si él no quería ser visto en este caso, iba a Jesús de noche. Entonces fue a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, esa no es una confesión fácil para su entorno, pero tenía un elemento racional y objetivo que lo sostenía, y es que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Vamos el argumento? Entonces, la fe no es algo incoherente. Lo que es incoherente es creer cualquier cosa. Pero la fe en el Evangelio es coherente. Y aquí tenemos un argumento de un fariseo que reconoce, otra cosa es que yo crea o no en quién eres tú, pero está claro que lo que tú estás haciendo, o Dios está contigo o ya no sé. Por eso el gran debate y la gran lucha era una lucha de autoridad. ¿Quién es este? Y cuando el pueblo de Israel empezó a ver que la gente empezaba, ya no sus discípulos, la gente estaba preguntándose, oye, ¿será este el Mesías o no? Se ardieron en ira. Ese es el gran problema, es el conflicto de autoridad que nos explica justamente con los religiosos una vez Jesús estaba actuando y estaba hablando, porque no solo era por las señales visibles, sino también por sus palabras. Entonces, la fe está alineada con la razón. Y es verdad que la Biblia al menos nos lo explica, que viendo nuestro entorno, la naturaleza, que aquí tenéis también unas vistas muy bonitas, pues nos dice que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la grandeza de Dios y el firmamento de la obra de sus manos. Sin embargo, Jesús lo desconcierta.
¿Por qué? Porque le dice, mira, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, ni siquiera en un sentido importa la declaración que estás haciendo en estos momentos, porque ni siquiera esa declaración te hace acepto delante de Dios. Ni siquiera que tú cantes hoy te hace acepto delante de Dios. Porque es necesario nacer de nuevo. Y si tú analizas la vida realmente, como estábamos explicando ahora, y miras tu entorno, te darás cuenta que ser ateo es muy complicado realmente. Es muy complejo. Piénsalo en serio. Y te darás cuenta que es muy complicado serlo. Otra cosa es que tú ames a Dios. Pero es complejo. Y el reino de Dios no se ve con señales visibles. Es algo que también nos explica. De momento, no se ve con señales visibles mientras estemos aquí. Entonces, como hemos visto y hemos leído, la Biblia dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero cuando tú vas al texto en griego original, ¿qué dice? La palabra de nuevo se traduce exactamente como de arriba, que es exactamente lo que aparece en otros textos de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 3, cuando dice el que procede de arriba, la palabra es anoten en griego. Lo mismo, el que procede de arriba está por encima de todos. En Juan 19 dice Jesús, ninguna autoridad tendrías, le dice a Pilato, sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, anoten. Y cuando nosotros leemos aquí, dice, de cierto te digo que el que no nace de arriba, anoten, no puede ver el reino de Dios. Es decir, que en este nuevo nacimiento, y fijaos lo que hemos puesto de ejemplo, es muy distinto a lo que hemos visto que ha pasado en estas vidas que comentaba, porque las entrevistas con estas personas son hechas después de superar la sentencia de muerte. Y todas ellas he nacido de nuevo. Pero hay que volver a estas personas y ver cómo son sus vidas después de 5, 10, 15 y 20 años más. Porque lo que nos dice aquí la Escritura es que tú no puedes nacer de nuevo por tus fuerzas, ni por tus actos, ni por nada, sino que algo tiene que venir de arriba, aquí, a tu corazón. Y eso es lo que te hace nacer de nuevo. Entonces sí hay una experiencia poderosa que no pasa únicamente por entenderlo racionalmente, porque es ahí donde la disposición de la fe de un ser humano se une con la disposición de la revelación por parte de Dios a esa persona. Y ahí hay iluminación, y ahí hay restauración, y ahí hay arrepentimiento, y ahí hay restauración para siempre. Y yo, por ejemplo, después de 20 años de haber tenido ese encuentro con Jesús, puedo decir que he nacido de nuevo. Porque yo no soy el que era. Voy a estar batallando hasta el fin de mis días, por supuesto, por supuesto. Pero a mí lo que me cambió no es que yo pasé a creer en la existencia de Dios, es que yo pasé a amar a Jesús, pasé a amar a Dios. Él es mi vida, Él es mi pasión y mi último aliento en esta vida va a ser para Él. Y toda mi carne, todo lo que soy, quiero que sea desparramado para su gloria en este momento. Eso es lo que quiero. Porque la vida, como decimos muchas veces, creyentes o no creyentes, son 4 días. Y os aseguro una cosa, que si esto no fuera verdad, no estaríamos aquí. Como decía Pablo también, comamos y bebamos, si esto no ha ocurrido de verdad. Por eso digo que los argumentos son reales. Al inicio os había comentado la anécdota con esta mujer, ¿no? Y que se ponía nerviosa porque no encontraba el monedero. Y dijo, no puedo creer que vaya a cumplir 80 años. Pero dijo una frase antes, que también os la he dicho, que es, ay, la edad no perdona. Y
Dios no tuvo ningún problema nunca con la edad. Bueno, Él siempre existió, vale, no vale. Los ángeles nunca tuvieron ningún problema con la edad. Los ángeles viven desde hace cientos, miles de años y no tienen ni una sola arruga. No tienen problemas con la edad. Nosotros no tenemos un problema con la edad. Nosotros vemos como los tendones de las manos y las articulaciones se nos van girando cuando tú pones la mano y dices, este dedo ya no está recto. Nosotros empezamos a ver, ya no tan claramente, con la misma nitidez. Nuestras células a veces tienen la desgracia de malformarse también. Nos cansamos más cuando corremos. Para recuperarnos de un resfriado ya no son 3 días, son 2 semanas o más. Nuestro cuerpo se va degradando. Pero nosotros no tenemos un problema con la edad ni con el paso del tiempo. Nosotros tenemos un problema con el pecado. Esa es la realidad. Las personas no nos hacemos mayores. Las personas vamos degradando y muriendo poco a poco. Es el efecto de la sentencia irrevocable de un juez. Como hemos escuchado hoy, ¿no? La paga del pecado, realmente la retribución, las consecuencias de haber vivido al margen de Dios son las que estamos viviendo ahora. Esa es la realidad de lo que nos explica aquí el Evangelio. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien no haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay. Pero, cuando tú entiendes esto y te acercas a la Biblia, hay una solución, hay una respuesta. ¿Te acuerdas de tus propósitos del nuevo año? Ya no. Hace 5 meses o algo así. Tardamos 2 semanas en olvidarnos, pero ya hasta la próxima. Nosotros no somos capaces. Lo que pasa con las propuestas del nuevo año es que lo que cambia es la fecha del calendario, no nosotros. Seguimos siendo y esperamos tener una fuerza extra por ese cambio de fecha, pero no es así. Nosotros no somos incapaces de sostener nuestras promesas hasta mañana pasado. La realidad es esa, es así. Y a mí lo que me da fuerza no son los cambios de fecha. A mí lo que me da fuerza es alguien que dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas que hay en tu vida. Solo en Él tengo esperanza. Y termino leyendo, fíjate el texto que estábamos leyendo con Nicodemo, dice, a partir del 12, por ejemplo, dice, si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. ¿Veis otra vez? Fíjate que anoten es nacer de arriba. Y justamente el que tiene que venir a cambiar nuestras vidas, ¿de dónde viene? De arriba. Y dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando Él regresa, que dice, no os dejaré huérfanos porque yo enviaré. ¿De dónde? De arriba abajo. Es decir, que si alguien quiere venir y alcanzarme, va a necesitar de ese que viene de arriba una vez yo ya me he ido al cielo, que es el Espíritu Santo, y Él os revelará, y Él os dará a conocer la realidad de vuestros corazones. Él dará a conocer la verdad que hay para que tengas una oportunidad de arrepentirte y de ser salvo para toda la eternidad, por el precio que Él pagó. Y dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó, y os acordáis de esta situación, como Moisés levantó la serpiente que está en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que aquel que en Él crea tenga en Él, vida eterna.
¿Qué pasó en el desierto cuando las personas vivían al margen y no estaban viendo las bendiciones de Dios que nos pasa continuamente a nosotros? Y solo se quejaban, y solo se quejaban, y quejaban, y quejaban. Y entonces al final Dios tiene que castigarles. Pero ojo, es que el castigo, o sea, tendremos castigo eterno igual. Pero si yo tengo que ser castigado por Dios, quiero que sea ahora, no después. Porque Dios reprende a aquel que ama. Entonces es necesario, cuando el castigo se ejecuta ahora, por parte de Dios, siempre es para restauración. Porque te está dando una oportunidad. Y en ese momento, digo, constrúyete. Cuando envió todas las serpientes que empezaron a picar a las personas y empezaron a morir muchísima gente en el pueblo de Israel, construye, de acuerdo, Dios dio una salida. Construye una serpiente de bronce y álzala. Y ahora Jesús dice, ¿os acordáis? Como la serpiente que era la que picaba, que era la que arrebataba la vida, levantó, así también el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. Y dice, hombre, podría asimilarse a una paloma, no una serpiente, que es la que quita la vida. Correcto, porque dice que así como la serpiente, así como aquel que es el que quita la vida, es levantado, así también es necesario que el Hijo del Hombre, que es puro, santo, perfecto, sea levantado. Como siendo el maligno, como siendo el pecado que todos nosotros hemos cometido en nuestras vidas, los que hemos por omisión y los que hemos hecho por acción. Y cuando tú mires a Él y entiendas y entiende hoy que Dios lo está haciendo para que tus ojos sean abiertos, le pedirás perdón y tu vida será perdonada y tú estarás por siempre con Jesús para toda la eternidad. Esa es la realidad del Evangelio. Jesús ha venido para hacer lo que tú y yo nunca pudiéramos haber hecho. Y si Dios te está hablando a tu corazón, hoy encuéntrate con Él. No hay que esperar más. No hay que esperar más. Si estás en este momento y quieres levantar tu mano, te sientes en este momento con la necesidad de que oremos por salvación en tu vida, lo vamos a hacer. Si quieres levantarte también. Y si no quieres, pero lo sientes en tu corazón, vamos a orar también. Pues es una cuestión espiritual. Es una cuestión espiritual. Este es el Evangelio. Padre, te damos las gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por la entrega. Gracias por tu poder. Yo te pido por esas personas que sienten el run run en su corazón y que al salir de estas puertas ya nos metemos en las comidas y ya nos olvidamos. Que no sea así. Que tú les persigas, Señor, con la revelación, con la iluminación en los corazones. Tú puedes cambiar las vidas. Hazlo, por favor. Tenemos muchas personas que están sufriendo en nuestro entorno, muchas personas que no te conocen. Nosotros mismos estamos en continua lucha. Por favor, ilumina los corazones de las personas que están en esta ciudad. Ilumínalos. Trae un despertar en esta ciudad, en Barcelona. En esta iglesia, aviva los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien tiene toda la autoridad aquí y después. Amén.